Muy bien, hermanos, vamos a ir a Lucas 24, ya el último capítulo del Evangelio de Lucas, este hermoso Evangelio. En el Evangelio o en los Evangelios la gracia es que vemos la doctrina encarnada, Jesucristo actuando, obrando de una manera tan cercana, tan especial, tan particular en cuanto a su enseñanza y la manera en que Él trata con las personas y finalmente con su obra perfecta que realizó en la cruz, en lugar nuestro y a nuestro favor. Y no obstante, la obra de Cristo en la cruz no sería suficiente si no ocurriera lo que posteriormente vino a realizarse, que es lo que el apóstol Pablo dice, que si no fuera por eso, nuestra fe sería vana, y tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es de lo que habla aquí el capítulo 24, todo el primer párrafo que muestra el hecho en sí, el hecho histórico de la resurrección, en los versículos 13 después al 35, que muestra un ejemplo de lo que pasó con dos discípulos camino a Emaús, una aldea pequeña que había cerca de Jerusalén, y finalmente el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en los versículos 36 hasta el versículo 49, termina con una pequeña alusión a la ascensión del Señor Jesucristo. Así termina el Evangelio de Lucas. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 24, que viene siendo el relato propiamente tal del hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este es el relato histórico sucinto, corto, resumido, versículos 1 al 12, solo 12 versículos para hablar sobre la resurrección, el tema seguramente más importante de la Biblia, porque como dije es el sello por el cual el Señor firma el acta de redención de aquellos que iban a creer en Él. De tal forma que tenemos el hecho más importante de la historia de la humanidad, de la redención que el Señor ha obrado por su gracia. Por eso la resurrección constituye, sin duda, la piedra angular del cristianismo. Sin ella, el cristianismo completo se derrumbaría, se vendría abajo. Y por eso es que el enemigo a través del tiempo ha intentado destruir la veracidad de la resurrección. Desde el primer momento, de hecho, dice el Evangelio de Mateo que cuando los guardias que quedaron aturdidos por lo que pasó, por el terremoto que hubo, Mateo dice eso, ¿cierto? Y el descenso de los ángeles para remover la piedra del sepulcro, en ese momento algunos de ellos fueron al sumo sacerdote y a los principales religiosos de Israel, y les dijeron lo que había sucedido, y ellos le dijeron que le dijeran a todas las personas, que contaran a todos que en realidad los discípulos habían ido y se habían robado el cuerpo. Desde ese momento en adelante comenzó a esparcirse esa mentira, y a través de la historia de la iglesia muchas personas, muchos incrédulos obviamente, han tratado de negar el hecho de la resurrección. ¿Por qué? Porque es la base y el fundamento, como dije, la piedra angular del cristianismo.
La iglesia se fundamenta y se erige sobre la verdad inconmovible de que Jesús resucitó de los muertos. La resurrección es el hecho mejor establecido en la historia de la humanidad. Esa es una de las cosas interesantes que nosotros vemos también. Todavía está con nosotros, pero ya es viejito, se llama Josh McDowell, que es un apologista cristiano norteamericano, y él era un ateo en la universidad y le extrañó profundamente la forma en que se comportaba un grupo de estudiantes cuando él estaba en la universidad. Él, siendo ateo, le llamó la atención porque siempre se reunían, comían juntos en la universidad un grupo de jóvenes y tenía una actitud distinta al resto. Y entonces normalmente sonreían, no tenían mayores problemas, se notaba que vivían satisfactoriamente su vida. Y se acercó un día a una de las chicas del grupo y le dijo que por qué ellos vivían así. Y la chica le dijo que el que hacía la diferencia era Jesús. Entonces él le dijo, no, mira, no me vengas con esas cosas, con esas cuestiones de religión, porque yo no creo en eso. Entonces él desafió a la chica a demostrar que la resurrección de Jesucristo era falsa, no había sido un hecho real, y entonces comenzó a investigar por sí mismo. Fue a los documentos antiguos y después de reunir toda la evidencia que tenía, la presentó delante de 3 juristas o jueces en Estados Unidos para que pudiesen decir con esa evidencia cuál sería su veredicto. Y los 3 jueces le dijeron que efectivamente había resucitado. Producto de la evidencia que colocó, nada más que de eso, y en términos jurídicos ellos dijeron, con toda esta evidencia no podemos fallar de otra manera más que decir que efectivamente resucitó. Entonces él, después de querer destruir el cristianismo en su misma esencia, escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y es un libro que parece, no sé si en las librerías cristianas estará todavía, pero es un libro antiguo, que es muy grueso y tiene toda la evidencia que él presenta a los jueces y que muestra que efectivamente Jesucristo resucitó. Por eso decimos que es la verdad inconmovible y es el hecho establecido en la historia de la humanidad más fidedigno, más real. Por lo tanto, desde el primer momento el Señor se encargó, a través del relato de los evangelistas, de dejar todo un cúmulo de evidencias para demostrar fehacientemente que Jesucristo realmente resucitó, que no es una fábula ni un cuento del cristianismo, es un hecho real. Y sobre ese hecho se fundamenta y se sustenta la iglesia del Señor. Una de las evidencias es que abundantes testigos dieron cuenta de ello y no se sabe de ninguno que alguna vez haya confesado que estaba equivocado o engañado respecto a lo que testificó. Tal era la convicción de ellos que estuvieron dispuestos a morir por afirmar tal hecho. Si nosotros investigamos un poco más, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, Pedro en su primera predicación culmina con eso, dice que el Señor Jesucristo resucitó, que Dios lo levantó entre los muertos, porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Eso es lo que dice Pedro. Y ahí, delante de él, eso fueron 10 días después que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo, estamos hablando de 50 días más o menos desde la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, y la gente que había en ese momento, en el día de Pentecostés, muchos de ellos sabían lo que había pasado en Jerusalén. Y cuando Pedro dice que él resucitó, ahí todos los enemigos de Cristo, es decir, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, podían tener la evidencia a mano para poder destruir el cristianismo en su misma esencia, si es que Jesucristo no había resucitado. ¿Cómo? Yendo a buscar el cuerpo. Ellos sabían dónde fue sepultado, de tal manera que podían haber sacado el cuerpo y haber dicho es mentira, porque aquí está el cuerpo y eso significa que no resucitó. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo refutaron en su mismo inicio, en su principio? Porque realmente había resucitado, porque la tumba efectivamente estaba vacía. Por eso es interesante ver que estas personas no tenían nada que ganar por atestiguar sobre la resurrección de Jesús, por ejemplo. ¿Qué podían ganar ellos? ¿Podían ganar bienes materiales? ¿No podían ganar fama? ¿Podían ganar éxito, poder? No, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, tenían mucho que perder.
porque incluso podrían perder hasta sus vidas por causa de la animadversión de los religiosos judíos de su tiempo. Pero la resurrección también tiene un componente teológico, y ese componente teológico es extraordinario. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es absolutamente vana, y los que creemos aquello nos constituíamos en personas dignas de lástima, dice. Digna de conmiseración, utiliza la palabra que significa lástima. Es decir, Pablo dice, si Cristo realmente no resucitó, en realidad nuestra fe no sirve de nada, se derrumba, no tiene sustento, no tiene firmeza y no sería más que otro sistema religioso creado por la mente y la imaginación de los hombres. Pero él dice, si Cristo efectivamente resucitó, entonces la fe, y eso es lo que se implica, es inconmovible, es imposible de poder destruir el cristianismo. Aún seguiríamos, dice Pablo, en nuestros pecados como esclavos bajo la autoridad de este amo implacable. Todos caminaríamos sin esperanza rumbo al infierno. La muerte sería la antesala del infierno, el vestíbulo del Averno. Ya no tendríamos ninguna posibilidad o esperanza de trascender, de ir más allá de esta vida. Así de importante es la resurrección del Señor Jesucristo. Un predicador inglés de hace varios siglos dice de esta manera, con estas palabras lo dice: si desmentimos la resurrección de nuestro Señor, nuestra fe se convierte en una verdadera fábula. No hay nada en lo que se pueda apoyar la fe. Si aquel que murió en el madero no resucitó, también de la tumba todas las grandiosas doctrinas de nuestra divina revelación se desmoronan como las piedras de un arco cuando se quita la piedra clave. Y son derrotadas en una común ruina, pues toda nuestra esperanza gira en torno a ese grandísimo hecho. ¿Por qué hacemos una introducción sobre esto? Porque es importantísimo que entendamos de que el hecho de que nosotros afirmemos que Cristo resucitó no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros, o no es una cuestión que inventaron los cristianos del primer siglo, los creyentes del primer siglo, sino que tiene una base sólida, absolutamente sólida, y tiene consecuencia entonces para nuestra fe y para la teología o las doctrinas, porque todo se basa en el hecho de que Jesucristo resucitó. Cristo resucitó realmente, como dice la Escritura, y sobre esa verdad se erige la iglesia, sobre la cual dice el mismo Señor que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, o las puertas del infierno. Sin resurrección no hay cristianismo, y así los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron abundantemente sobre este hecho, tanto en términos históricos como teológicos. Y inspirados por el Espíritu Santo, entonces ellos demostraron las implicancias de la resurrección, es decir, las consecuencias lógicas que se derivan de ello. En el clima de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, como dije, Pedro dijo que el Señor levantó a Cristo de entre los muertos. También en su segunda y tercera predicación, Hechos 3:15, por ejemplo, y Hechos 4:10, también se menciona aquello. Pablo también centraba toda su predicación en la resurrección de Jesús. En la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, en el Asia Menor, hoy día Turquía, declaró de Jesús: Dios le levantó de los muertos, y aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hechos 13, versículo 30 y versículo 37. El apóstol predicó la resurrección ante el Sanedrín en Jerusalén. Hechos 23:6. Ante el gobernador Félix, Hechos 24, 15 y 21. Y ante el rey Agripa, Hechos 26, 8. La resurrección es un tema central que Pablo enfatizaba fuertemente en sus epístolas. Él declaró que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 2 Corintios 4, 14. Y que el Padre obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20. Pablo anheló conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Hay evidencia
notable en la Biblia de que la predicación de los apóstoles se centró precisamente en la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros celebramos ese evento todos los años, ¿cierto? Nos juntamos un día muy temprano en la mañana para celebrar el hecho de que Cristo resucitó. No está demandado en la Biblia que lo hagamos particularmente en ese sentido, pero ¿por qué lo celebramos en forma especial? Porque obviamente la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo. Los 4 evangelios registran la resurrección de Jesús sin sensacionalismo, en forma directa y sencilla, dan a conocer el hecho indesmentible que la tumba donde Jesús fue puesto está vacía, dando cuenta que ni todo el odio de sus enemigos y la ira del infierno pudieron retener a Jesús entre los muertos. Por eso, cuando nos acercamos a estos eventos, necesitamos hacerlo también con temor y temblor, porque estamos entrando a Tierra Santa en un sentido real. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho más glorioso de la historia. Vamos a verlo al menos en cuatro partes, estos versículos, en el relato histórico de la resurrección que Lucas nos va a dar, también considerando algunos aspectos de los demás evangelistas que también mencionan el hecho en cuestión. Tanto Lucas como los otros evangelistas registran el hecho de que las mujeres fueron las primeras que acudieron al sepulcro. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 1 al 3, el testimonio de la tumba vacía. Ese es el primer testimonio. Y vamos a utilizar esta palabra testimonio como relacionada con los 4 puntos que vamos a desarrollar, porque tiene que ver precisamente con los testigos presenciales de lo que vieron ahí ese domingo muy de mañana, después de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este es el testimonio primario que vemos ahí, el más fuerte en un sentido evidencial. Es una evidencia notable que la tumba estuviera vacía. Y como dije, todos los 4 evangelistas dicen que las mujeres, estas mujeres que habían servido al Señor Jesucristo desde Galilea, que lo habían acompañado durante su venida a Jerusalén, en su último tiempo en la tierra, estas mujeres que fueron fieles al Señor, que amaban al Señor real y genuinamente, que nunca abandonaron al Señor, incluso en la cruz estuvieron mirando y observando lo que pasaba, y después vieron también dónde fue sepultado el Señor. Eso nos dice los versículos 50 al 56 del capítulo 23. Estas mujeres fueron muy de mañana al sepulcro. ¿Con qué objeto? Versículo 1. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Qué eran lo que eran las especies aromáticas? Culturalmente se acostumbraba que los cuerpos se envolvieran en sábanas, pero antes de envolverse las sábanas pudiesen colocarle dentro de las mismas especies aromáticas, especies, digamos, vegetales aromáticos, con el propósito de evitar que la descomposición del cuerpo se produjera muy rápido. Era una forma de poder ayudar a que el cuerpo se mantuviera en un sentido. Un tipo de embalsamamiento, pero distinto, obviamente, a lo que hacían los egipcios, completamente diferente. Pero eso era la costumbre, culturalmente lo que hacían. Y recuerden lo que dice los versículos anteriores, y ahí tenemos el contexto. Dice versículo 56, referido a las mismas mujeres, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cuando llegó el domingo, pasó el día de reposo, entonces ellas fueron a esa labor. Era una expresión de amor, de consideración, de honrar a su Señor que había muerto. Sin embargo, aquí hay algo que quizás puede pasar por alto y no es bueno que pase por alto porque es muy importante. ¿Por qué las mujeres que tenían una fe genuina en el Señor, que amaban al Señor, ¿por qué fueron al sepulcro con especie aromática? Si el Señor dijo que iba a resucitar. No sé si entienden el argumento.
¿Por qué fueron al sepulcro? Si en realidad la idea es que si hubiesen escuchado y atentamente lo que el Señor mismo había anticipado, no era necesario, porque el Señor iba a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que indica esto? Que ellas, y miren, y esto echa por tierra que los primeros creyentes hayan inventado la resurrección, porque ni ellas creían que iba a resucitar. Eso es interesante. Mateo menciona a dos de las mujeres, María Magdalena y la otra María, dice. Marco añade también a Salomé, Marco 16:1, y Lucas menciona a Juana también entre las mujeres, Lucas 24:10. Era un grupo de mujeres, más de las que aparecen aquí probablemente, y estas eran las que se mencionan en los evangelios, pero era un grupo de mujeres, probablemente mucho más de 4 de las que normalmente tenemos aquí. Es evidente que había un grupo de mujeres que esa mañana acudieron al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con especia aromática, como yo acabo de decir. De allí su preocupación sobre cómo lo harían para remover la piedra. En Marcos 16:3 dice que mientras iban caminando hacia el lugar del sepulcro, ellas dijeron, ¿y quién nos va a remover la piedra? Porque era una piedra bastante grande y que ellas como mujeres no tenían la capacidad de moverla. Iban pensando en eso, según Marcos 16:3. Esta piedra era uno de los obstáculos que hacía imposible que alguien pudiera robar el cuerpo de Jesús para después proclamar que había resucitado, como lo harían mañosamente los principales sacerdotes posteriormente. Este era el primer obstáculo que había. Normalmente se construían sobre roca sólida, digamos en términos verticales, se construían las tumbas esas, en el caso que era en el jardín, y se hacía rodar una piedra grande sobre la puerta del sepulcro. Una vez que se sepultaba a la persona, se colocaba allí, en ese lugar. De tal manera que era muy difícil robarse el cuerpo por esta causa. Pero habían dos causas más. En segundo lugar, había un segundo obstáculo, que la tumba estaba asegurada por el sello romano, que hacía inviolable la tumba. El sello romano era el sello de la autoridad romana, del poder romano, y en consecuencia nadie lo podía romper. Si alguien lo rompía, normalmente venía sobre ellos la pena de muerte. De tal manera que era difícil que alguien se iba a poder acercar. Al rodar la piedra tenía que romper el sello. De tal forma que ese era el segundo obstáculo. Y el tercero, la tumba estaba custodiada por una guardia de élite del ejército romano, según Mateo 27, 65 y 66. O sea, estas tres cosas. La piedra era muy difícil de mover. Segundo, el sello no se podía romper. Y tercero, la guardia romana que había allí, de guardias que estaban entrenados para combatir. Se decía históricamente que un guardia romano podía enfrentar a cuatro personas en el mismo momento y vencerlos sin mayores problemas. Es decir, ¿quién se iba a acercar para poder robar el cuerpo, por ejemplo? Evidentemente esos obstáculos eran imposibles. ¿Quiénes dijeron que ocurriera eso o que se hiciera eso? Que colocaran una guardia, colocaran un sello y aseguraran la tumba. Los mismos sacerdotes, porque ellos dijeron, y ahí lo pueden leer después ustedes en Mateo 27, 65 y 66, ellos dijeron, nos acordamos que este mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día, entonces para evitar que se roben el cuerpo, coloquemos esa guardia. ¿Notan cómo el plan de Dios, aún los detalles, fueron significativos? Porque eso implica que no fue un invento la resurrección, porque tenían obstáculos insalvables desde el punto de vista humano. Todo esto hace mucho más verosímil, más creíble entonces el testimonio de la tumba vacía, como evidencia de que el Señor había vencido la muerte. Las mujeres que fueron al sepulcro muy de mañana fueron las primeras testigos de la resurrección. Al principio no entendían lo que estaba pasando, puesto que es evidente en el relato que ellas no esperaban que Jesús resucitara, como yo mencioné. La prueba de esto es que llevaron especias aromáticas para ungir su cuerpo como de costumbre. Si a esto le sumamos el hecho de que sus discípulos estaban escondidos, asustados y atemorizados, eso lo tenemos en Juan capítulo 20, dice que estaban escondidos, estaban temerosos de los judíos porque pensaban que si se identificaban con Jesús podían ocurrir lo mismo con ellos, podían morir.
Entonces, ni las mujeres esperaban la resurrección, ni los discípulos esperaban la resurrección del Señor Jesucristo. Llegamos entonces a la conclusión que la resurrección se dio en el marco de un escepticismo generalizado, aún entre sus más cercanos seguidores. Nadie esperaba que Jesús resucitara. Nadie podía romper el sello romano sin recibir la retribución debida, y nadie sería capaz de enfrentar una guardia entrenada para el combate cuerpo a cuerpo. Por tanto, la resurrección de Jesús es un hecho irrefutable, tal como lo explica Lucas en el libro Los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3. Dice que se mostró a varias personas con pruebas indubitables. Utiliza esa palabra Lucas que significa imposible de refutar. ¿Notan cómo cada cosa, cada detalle que el Señor preparó en su plan perfecto fue para desmentir a aquellos que intentarían a su vez desmentir la resurrección? Hermanos, no hay poder humano que pueda detener el poder de Dios. No existe autoridad entre los hombres que pueda ponerse sobre la autoridad y soberanía de Dios. Aquí lo intentaron los judíos primeramente, lo intentaron los romanos y no pudieron. No hay obstáculo material que Dios no pueda remover porque Él controla y dirige su creación conforme a su soberana voluntad. Él es el que preordena los hechos para poder cumplir sus propósitos. Y como dijo el mismo Nabucodonosor, ¿y quién le dirá qué haces? Es decir, es imposible. La resurrección de Jesús dejó en evidencia la impotencia de todos los poderes de la tierra y del mismo infierno que fueron incapaces de retener a Cristo en el sepulcro. Estas mujeres sencillas, pero con amor y devoción a toda prueba hacia Jesús, fueron testigos presenciales de la gloria de Dios en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y ese hecho también es interesante, y vamos a verlo después, porque el testimonio de las mujeres no era creíble ni considerado como importante en un tribunal de justicia en ese tiempo. Por lo tanto, también esto es algo muy interesante y llamativo que el Señor usó precisamente para desmentir a aquellos que iban a estar en contra de la resurrección. No esperaban las mujeres que resucitara a Jesús, pero su débil fe fue suplida por su amor y su falta de entendimiento en el principio fue suplida por su valentía, porque ellas nunca abandonaron al Señor Jesucristo. Ellas encontraron la tumba vacía y eso con toda seguridad cambió absolutamente sus vidas para siempre, y estas son las consecuencias de la resurrección. Imaginemos que estamos en el primer siglo, en ese momento preciso, y algunas de ustedes, por ejemplo, que están aquí en este momento, las mujeres, las damas me refiero, fueran a ese lugar y vieran que la tumba estaba vacía y que posteriormente tuvieran el testimonio de los ángeles y que los ángeles les recordaran las palabras de Jesús, ¿no habría un cambio sustancial en su vida? Es decir, ¿volverían a ser lo mismo que son? Bajo ninguna circunstancia. Estas mujeres fueron impactadas por ese hecho, porque ellas creyeron en Jesús, ellas confiaron en Jesús, pero nunca habían visto un hecho de esa naturaleza, que Jesús venciera la muerte. Cuando nosotros enseñamos, la idea es que podamos transmitir esta importancia, lo que viene como consecuencia de ver la tumba vacía. Esto nunca olvidarían lo que ocurrió estas mujeres esta mañana de domingo, cuando vieron con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. El Señor envió a su ángel para que sacara la piedra de su lugar. No meramente la corriera, y este es un detalle también importante, sino que la quitara del lugar donde había sido puesta. Lucas utiliza un verbo que da la idea de separado de, es decir, arrancada del lugar donde había sido puesta. Versículo 2, y hallaron removida la piedra. La traducción nuestra es removida, pero el original en el griego es sumamente fuerte. Y esto significa que habían separado, arrancado del lugar que le correspondía a la piedra. Entonces no solo la movieron, porque a veces pensamos como había una especie de canal que se hacía, ¿cierto?, para correr la piedra, pensamos que simplemente la volvieron, la sacaron de su lugar donde estaba, pero lo que dice el original aquí, que se traduce para nosotros removida, es que sacaron la piedra, es decir, la corrieron completamente, la arrancaron de ese lugar.
Evidentemente para eso tenía que haber mucho más que un hombre para poder hacer ese trabajo colosal que significaba aquello. Y Juan es todavía más enfático, usa el término griego que describe la posición de una piedra puesta en lo alto de una pendiente, separada del sepulcro, literalmente tomada y transportada. Juan capítulo 20, versículo 1. Entonces Lucas y Juan nos ayudan a entender, en términos del original, de lo que ocurrió con la piedra. La quitaron completamente, la sacaron de allí, del lugar en el que había sido puesta. ¿Qué muestra esto? Muestra el poder de Dios para cumplir sus planes, contra toda oposición. Nadie puede con el poder de Dios. Es la gran manifestación de la victoria de Jesús sobre la muerte. Ahora, alguien se pregunta, ¿era necesario que quitaran la piedra para que Jesús saliera de entre los muertos? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué entonces quitaron la piedra? No para Jesús, sino para nosotros, es decir, para los testigos, para que las mujeres pudiesen entrar y pudiesen ver con sus propios ojos y percatarse de una verdad absoluta, que era imposible poder algún día dudar de que Jesús realmente resucitó entre los muertos. Esa es la finalidad. Por lo tanto, el testimonio de la tumba vacía es lo más extraordinario que hay. Todos los sistemas religiosos del mundo, por ejemplo, el budismo, en ningún escrito budista ustedes van a encontrar que Buda se levantó entre los muertos. La tumba de Buda, ¿saben los budistas dónde está? Ustedes van a encontrar que la religión que compite con el cristianismo en el día de hoy, en Europa particularmente, y en Asia y en África, que es el Islam, todavía no hay ningún escrito que diga que Mahoma, el fundador del Islam, se levantó entre los muertos. La tumba está ahí. De hecho, hacer una peregrinación a un lugar en Arabia Saudita que se llama La Meca, y allí en ese lugar hacen una peregrinación para honrar a Mahoma. Pero ningún cristiano va a una tumba a poder honrar a Jesús. ¿Por qué no? Porque la tumba está vacía. O sea, hay una diferencia colosal. Todas las otras son invenciones de la imaginación de los hombres. Todas las religiones. Esta no. Esta no. Esta es veraz. Es real. Y por eso, entonces, el testimonio de la tumba vacía, que las mujeres vieron por primera vez, versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, es un testimonio que dura por las edades. Y a pesar de que han pasado 20 siglos de aquel hecho, todavía sigue hablando como testimonio de que Jesús resucitó. Segundo, el testimonio celestial de la resurrección. Versículos 4 al 6, la primera parte. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, las mujeres obviamente, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí hay dos frases sumamente importantes y que son decidoras, que son enfáticas respecto a lo que pasó con el Señor Jesucristo. Mientras las mujeres estaban perplejas por lo que vieron, no entendiendo qué estaba pasando, porque eso indica la palabra, que estaban perplejas, que quedaron asombrados y no sabían qué pasaba, no sabían dónde buscar al Señor porque la tumba no estaba. Los ángeles, o dos ángeles, en apariencia de hombres, se pararon junto a ellas y explicaron lo que había acontecido. Y estas son las dos frases que menciona, una a través de una pregunta y otra en forma literal y directa. La primera es una suave reprensión a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo primero. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué los ángeles dijeron eso? Porque el Señor había anticipado que iba a resucitar. Entonces, ¿por qué vienen a buscar a ustedes a Jesús entre los muertos? Van a una tumba, ¿cierto? Si van a una tumba van a buscar a un muerto. ¿Por qué vienen a buscar entre los muertos al que vive? Literalmente al viviente.
Como dice el apóstol Pedro en su segunda predicación en el libro de los Hechos, capítulo 3, ustedes mataron al autor de la vida. Si es el autor de la vida, ¿cómo puede estar entre los muertos? Eso es lo que los ángeles estaban diciendo. Es imposible. Ustedes están equivocados. Tanto las mujeres que habían servido a Jesús en su ministerio terrenal como los discípulos del Señor habían escuchado al menos en 4 ocasiones que Jesús les había anticipado no solo su muerte, sino también su resurrección. De tal manera que la reacción que tuvieron no era consistente con su fe en las palabras de Jesús. De ahí la reprimenda. No debían buscar entre los muertos a aquel que había prometido resucitar. Esta ya es una anticipación de lo que había acontecido con Jesús. La tumba vacía era el preludio de la gran noticia de la resurrección. No busquen entre los muertos al que vive. No se debe buscar entre los muertos aquel que es la resurrección y la vida. Juan 11:25, palabra del mismo Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. De quien la muerte ya no se enseñorea, Romanos 6:9. Que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vive y vive para siempre, Apocalipsis 1:18. No pueden buscar al que tiene vida en sí mismo entre los muertos. Eso es lo que está diciendo el ángel. ¿Cómo se podría pensar que el viviente podría permanecer entre los muertos o podría ser retenido por mucho tiempo por la ligadura de la muerte? El apóstol Pedro dice en su primera predicación, porque es imposible que la muerte los retenga. Es decir, no podía mantenerse entre los muertos. Y por eso entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Queridos hermanos, hay lugares donde los que buscan a Jesús no deben esperar encontrarlo, por muy diligente que sea su búsqueda, por más sincero que sea su deseo. No se puede encontrar a un hombre donde no está, y hay lugares donde Cristo nunca será descubierto. Jesús no está en la tumba del ceremonialismo, ritualismo religioso, por ejemplo. Jesús no está allí, no lo busquen allí. Ese es el gran mal que ha ocurrido en tantos siglos, que la gente busca a Jesús en un ceremonialismo y ritualismo religioso, en una estructura eclesiástica. No está allí. No, Jesús no está allí. Nosotros hemos cambiado, modificado tanto las cosas que nuestra fe a veces se ha puesto, lamentablemente, o se ha desviado hacia ese tipo de cosas, hacia un activismo religioso. Allí está Jesús. No, no está allí. No busquen entre los muertos al que vive. Tampoco no se puede encontrar a Jesús entre las tumbas de la reforma moral. Y aquí quiero explicar. No se puede encontrar a Jesús en los cambios superficiales morales que pueden ocurrir. Nosotros durante mucho tiempo apuntamos a lo moral y no apuntamos a lo espiritual. Y lo espiritual es lo que antecede a lo moral. Explico. ¿Las personas pueden tener una reforma moral externa? Sí, pueden tener. Yo conozco a personas, de hecho, que eran alcohólicos y hoy no lo son. Pero no son creyentes. Dice, nadie puede pensar que la evidencia, los frutos del cristianismo son cambios morales. Claro que el cristianismo trae cambios morales, pero el cambio principal es espiritual. Lo otro es consecuencia nada más. Entonces, no busquen a Jesús en reformas morales. Tampoco no hay que buscar a Jesús en la naturaleza humana, como algunos quieren hacernos creer. Antes había mucho más publicidad de una religión mayoritaria en nuestro contexto latinoamericano, que decían, Jesús está en el rostro de un desamparado. Jesús está en el rostro de los pobres. ¿Escucharon esa publicidad? No, Jesús no está allí. No. No busquen entre los muertos al que vive. Las personas pobres o ricas están muertas espiritualmente. No van a encontrar a Jesús allí. En una oportunidad una persona creyente dice, leyó ahora nos sale el Reader Digest, ¿se acuerdan? Era como una revista importante que venía de Estados Unidos. Y allí leyó de una persona, y lo dio como testimonio, de una persona que había encontrado una frase que decía, que no busques a Jesús aquí ni allá, búscalo en tu corazón, allí está. No, Jesús no está allí. ¿Entienden? Es decir, una persona
escribiendo eso que no eran creyentes, dicen, Jesús está en tu corazón, búscalo ahí en tu interior. No busquen a Jesús entre los muertos. No, Jesús se ha revelado en su palabra y solamente allí lo podemos encontrar. Y se deben buscar ¿dónde? Entonces, en la palabra y en lo que Él mismo ha dicho de sí mismo, es decir, en su obra gloriosa, donde no solo murió por nosotros, sino resucitó también para nuestra justificación. Tampoco se debe buscar en la filosofía humana. Todos esos son lugares muertos y allí no se encuentra Jesús. La siguiente declaración de los ángeles es categórica y definitiva. No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es una de las frases más gloriosas que podemos encontrar en la Biblia. No está aquí. En el Mateo dice, vengan y vean. Percátense ustedes mismas con sus propios ojos. Vean, allí fue puesto, ¿verdad? Bueno, no está allí. No está allí. ¿Por qué no está ahí? Porque ha resucitado y ahora es directo la referencia. No es una pregunta para hacerles reflexionar, sino ahora es una declaración categórica de verdad, una proposición de verdad inmutable. No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres salieron de sus casas ese domingo llevando consigo especie destinada a envolver el cadáver conforme a la costumbre. Sin embargo, no encontraron cadáver alguno. Por el contrario, la tumba estaba vacía y la razón era esta. Jesús ha resucitado. Pues Él no está aquí y lo que es más, no está muerto, no quiere ningún embalsamamiento, está vivo. Se agradece el servicio que deseaban prestar, pero eso era para los muertos. Jesús estaba vivo. Alguien escribió, las increíbles noticias que recibieron estas buenas mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Esta fue una noticia asombrosa para sus enemigos. ¿Cuáles eran sus enemigos directos? ¿Quiénes dijeron crucifícale? Los judíos que envalentonaron al pueblo para que gritara crucifícale respecto a Jesús, ¿recuerdan? Y ellos, los enemigos de Jesús, dijeron, ya, estamos listos. El escriba, el fariseo, el sacerdote, estamos listos, ya nos libramos de este problema. Ya lo pusimos en una cruz, ya murió, ya lo sepultaron, no hay nada más que hacer con él. Bueno, la noticia que no está aquí, sino que ha resucitado, le podían decir, ¿cierto? De esa manera, con esa evidencia, bueno, fariseo, escriba, sacerdote, tu trabajo no sirvió de nada, porque Él ha resucitado. Fue una noticia asombrosa también para el mismo Satanás. Sin duda soñó que había destruido al Salvador, pero ha resucitado. Y este mensaje también llegó al mismo infierno. Ha resucitado. Jesús no está entre los muertos. No pudiste colocar cadenas sobre Él. Él las venció. ¿Qué noticia? Ahora estaba completamente destruida. La muerte había perdido su aguijón. ¿Qué noticia para los creyentes que estaban temblorosos? Porque pensaron que su maestro ya había muerto y no había nada que hacer. Qué noticia, hermanos, para cada uno de aquellos que fuimos alcanzados por la gracia del Señor y para aquellos que vendrán a los pies de Cristo en el futuro. Qué noticia más grande. ¿Habrá algo más importante que eso? No hay nada más importante. Es una noticia extraordinaria. Jesús ha resucitado, se ha levantado entre los muertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos esperanza. Hay esperanza porque el Señor ha resucitado. Carlos Spurgeon dijo, fue una buena noticia para los pecadores. Es una buena noticia para todos los pecadores aquí. Cristo está vivo. Si lo buscas, Él será encontrado por ti. Él no es un Cristo muerto a quien les muestro hoy. Él ha resucitado y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Creemos eso? ¿Estamos seguros de eso? Entonces, no podemos desfallecer en el camino del Señor. Porque cuando podemos estar tristes, afligidos, podemos estar incluso en el suelo, no vamos a permanecer en el suelo, porque recordamos esta verdad. El Señor venció la muerte. No hay nada más que no pueda vencer también en tu vida. El Señor ha resucitado.
No debemos buscarlo en los complejos laberintos de la ciencia o la filosofía. No es necesario buscar argumentos en otra parte. Este es el testimonio de los mismos ángeles. Por eso hablamos de testimonio celestial. Los mismos ángeles dijeron, no está aquí, pues ha resucitado. Como si fuera poco, los mismos ángeles aluden a otro testimonio irrefutable. Y aquí agregamos un tercer testimonio, que es el testimonio de la palabra de Dios. Notemos capítulo 24, versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Lo notan? Ahí está el tercer testimonio. Si no es suficiente el hecho de ver que la tumba estaba vacía, si no es suficiente que los ángeles dijeran, no está aquí, pues ha resucitado, los mismos ángeles agregan un tercer testimonio, y es el testimonio de las mismas palabras de Jesús que había anticipado aquello. Jesús lo había dicho, eso le dicen los ángeles. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este comentario es tanto una exhortación a recordar como una reprensión. Dios dice a menudo cosas que no entendemos, puesto que tenemos problemas para aceptarlas muchas veces. Pero cuando Dios habla, hemos de escucharle, no según las categorías de las que estamos habituados nosotros de escuchar, sino con corazones que reconocen que Él está hablando de una promesa. Cada vez que el Señor anticipa algo, esa es una promesa. Y una promesa en la boca del Dios Todopoderoso y fiel es una realidad. No es una posibilidad. Una promesa que sale de los labios de Dios no es una posibilidad, es una realidad. Y los ángeles le dicen a las mujeres, ¿o acaso no se acuerdan ustedes? Tan débil es su mente, por eso es una reprensión en un sentido. Tan frágil es su entendimiento, olvidaron tan rápido las palabras de Jesús. Ahora, ¿no somos iguales nosotros? Escuchamos una exposición de la palabra de Dios y nos entusiasmamos y parece que ardiera nuestro corazón al poco rato ya. Si preguntamos, nosotros mismos nos preguntamos de qué fue específicamente lo que habló, cuál es el tema en cuestión, qué es lo que más provocó algo en mi corazón, en mi vida, qué sacudió mi corazón. Se nos olvida rápido. Las palabras de Jesús no deben ser olvidadas. Cuando Dios habla, hemos de escucharle no según lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él mismo ha dicho. El comentario de los versículos 6 y 7 es importante también por otra razón. La referencia a la necesidad de que el Hijo del Hombre experimente estos acontecimientos subraya el diseño divino. Noten lo que dicen los ángeles. Versículo 7, diciendo, es necesario, esta era la palabra de Jesús, pero los ángeles se la recuerdan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Esta palabra en el original la utiliza Lucas muchas veces, 18 veces para ser más exacto. En 18 oportunidades se utiliza esta palabra que tiene 3 letras en el griego, dei, y que se traduce necesario. Es necesario, tiene que ver con el plan y propósito glorioso que Dios tenía para con la humanidad a través de su Hijo. Es necesario para que su plan se cumpla perfectamente. Estas cosas han de suceder. Lucas utiliza esto, que indica el desarrollo del plan de Dios, un plan prometido en la Escritura y completado en la vida de Jesús. Este es el testimonio de la palabra de Dios. Jesús había anticipado los acontecimientos más importantes sobre su muerte y resurrección, pero las mujeres, al igual que sus discípulos, habían olvidado estas palabras. Hermanos, cuán pertinente es la palabra de Dios en todas nuestras circunstancias. Es siempre la última palabra en cualquier discusión teológica o de la vida. La última palabra. Cuando Jesús dice algo y yo tengo impresiones distintas, Jesús siempre tiene la razón. Y se acabó la discusión. Tengo que escuchar al Señor.
Y tengo que entender que esa es la verdad absoluta y yo aceptarla, y esa aceptación implica un cambio de vida. Del mismo modo como las mujeres, nosotros tendemos a olvidar lo que Dios ha dicho. Escuchamos con avidez, pero luego la enseñanza pasa al olvido. De allí que es necesario, es fundamental que Dios por medio de su Espíritu nos traiga a la memoria su palabra y de esa manera nos despierte de nuestro letargo espiritual en el que caemos a veces. Tal como lo hicieron los ángeles que el Señor envió con este propósito a las mujeres ese domingo hace ya 2000 años. Es necesario volver a escuchar lo que Dios ya ha dicho. La palabra de Dios es la que endereza nuestros pasos y nos recuerda que en el plan de Dios nada es al azar. Todo ha sido cuidadosamente establecido y tiene su cumplimiento perfecto siempre, no a veces, siempre. Siempre el Señor va a cumplir con su palabra. Notemos la reacción de las mujeres. Entonces ellas se acordaron de su palabra. Es muy similar al caso de la negación de Pedro. ¿Recuerdan que el Señor había anticipado que ocurría? Pedro, te digo que esta noche me negarás 3 veces. De cierto, te digo que esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Eso es lo que anticipó el Señor. Pedro después lo negó reiteradamente 3 veces, incluso con maldición en la tercera vez. Y entonces cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, el Señor pasó y lo miró. Y dice que cuando el Señor lo miró, Pedro recordó la palabra de Jesús. Y eso fue lo que lo llevó al arrepentimiento. Ese es el punto. Eso es lo que nosotros debemos desear sinceramente, que el Señor recuerde la palabra en nuestro corazón, especialmente cuando estamos frente a una situación límite, porque en ese caso vamos a volver nuestros ojos al único que tiene compasión y misericordia de nosotros, que es el Señor. En el caso de las mujeres, las llevó a dar buenas nuevas a los discípulos del Señor, y esto nos lleva al siguiente punto, el testimonio terrenal de la resurrección, en boca obviamente de las mujeres. El testimonio terrenal de la resurrección, versículos 9 al 12, lo vamos a ver más brevemente. Dice el versículo 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas salieron disparadas, por decirlo de alguna manera, porque eso es lo que reitera Mateo. Salieron corriendo con temor y gozo, porque había una mezcla ahí de sentimientos, temor un poco porque todavía estaban sobrecogidas, ¿cierto?, al ver lo que había sucedido, y luego parten corriendo donde los apóstoles para decir estas buenas nuevas. Mateo añade que lo hicieron, como dije, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos, Mateo 28:8 quiero decir. Con emociones paradójicas, temor y gozo, las mujeres corrieron a dar la noticia extraordinaria que Jesús había resucitado. A pesar de que tantas mujeres dan testimonio de este hecho, su historia no se considera digna de confianza. ¿Por qué? Para los apóstoles. Porque era un asunto cultural que se consideraba con recelo por ser mujeres quienes difundieran la buena nueva. Ese era el contexto cultural. No se aceptaba en un juicio, por ejemplo, a testigos mujeres. No era creíble su testimonio. ¿No les parece que eso es otro elemento que todavía muestra más claramente que no pudieron inventar algo así? Si los apóstoles quisieran haber inventado la resurrección, nunca hubiesen puesto como testimonio a la mujer. Entonces, esto fue un hecho real y el Señor se encargó a través de las mujeres de propagar una buena nueva. Pero, ¿qué pasó con los discípulos? Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura, literalmente una estupidez. Eso es lo que dice el original. Es la misma palabra que en 1 Corintios se utiliza en el original, que significa una locura, un absurdo, una estupidez, una tontera. Miren la reacción. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Había escepticismo en los mismos discípulos de Jesús. Los mismos que escucharon en 4 oportunidades, tengo que morir en Jerusalén, voy a resucitar, y ellos no captaron eso. Había escepticismo muy grande entre ellos.
Ellos pensaban, puede que Jesús regrese un día en el futuro cuando se produzca la resurrección general. Pero una resurrección corporal e instantánea, esto es increíble. Los primeros escépticos a que Jesús hubo de hacer frente fueron sus propios discípulos. ¿Recuerdan a Tomás después? También tuvo escéptico hasta el final, cuando el Señor apareció entre ellos y le dijo, mete tu mano en mi costado y ve las llagas en mis manos. Y ahí finalmente él cayó a los pies del Señor y dijo, Señor mío y Dios mío. El escepticismo era muy grande en sus propios discípulos. Sin embargo, entre ellos, aquí hubo alguien que parece que aprendió la lección. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro reaccionó. Ninguno de los demás fue al sepulcro, Pedro. Y dice el Evangelio de Juan, Pedro y Juan, en realidad. Fueron al sepulcro y vieron aquello. Es decir, se percataron. Y luego Pedro volvió a su casa maravillado de lo que había visto. Pero el escepticismo era la norma general. Esto corrobora mucho más todavía que efectivamente Jesús resucitó. Porque ellos no estaban esperando la resurrección las mujeres, no estaban esperando la resurrección los discípulos. Entonces, que Él haya resucitado, eso muestra dos cosas. Primero, que el Señor, efectivamente, el Padre, como dice Pedro, levantó a Jesús de entre los muertos. Y segundo, que los discípulos, su fe todavía estaba en ciernes nada más. Necesitaban ser transformados por el hecho glorioso de la resurrección. Y eso pasó. Eso pasó después en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo aclaró muchas cosas en su corazón y toda esta historia cobró un sentido mucho más fuerte para ellos. De ahí que Pedro se levantó y no tuvo ningún temor de predicar a la multitud que Jesús había resucitado. Segunda predicación, capítulo 3, que Jesús había resucitado. Tercera predicación, capítulo 4, estoy hablando del libro de los Hechos, que Jesús había resucitado. Ven como el corazón del cristianismo es la resurrección de Jesús. El testimonio de la tumba vacía, el testimonio celestial a través de los ángeles, el testimonio escritural, vamos a decirlo así, o de la palabra de Dios en la boca del mismo Jesús, y el testimonio terrenal de las mujeres. Ahí hay 4 testimonios que era imposible refutar. Alguien puede decir, bueno, pero cuando decimos, por ejemplo, que nadie daría la vida por una mentira, estamos diciendo una realidad. Alguien puede decir, bueno, pero los musulmanes dan su vida y se matan por Alá. Sí, la diferencia notable es que estas personas que dieron su vida por Jesús, la mayoría de los apóstoles, ellos vieron directamente que Jesús había resucitado. Entonces ellos no murieron por una mentira o por un engaño o por lo que le dijeron. Ellos murieron porque vieron que Jesús realmente había resucitado. Y por eso después dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, tenemos una base sólida en la cual descansa nuestra fe. No es un cuento, no es una ficción, no es un asunto de nuestro corazón que de pronto nos imaginamos algo, no. No es algo que nos contaron y nos convencieron, no. Es una verdad irrefutable. Jesús ha resucitado. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder ver en tu palabra hechos irrefutables, maravillosos, como Cristo resucitó entre los muertos. Esto nos da esperanza. Y que, aunque pasemos por la muerte, como Él pasó por la muerte, un día también vamos a resucitar. Señor, esto nos da tranquilidad y paz en nuestro corazón, cuando aquellos que mucho amamos, Señor, aquí en esta tierra, partieron con Cristo, que ellos también van a resucitar. Y eso calma también nuestro dolor. Y eso alienta nuestro corazón, para también un día, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar la muerte. Y si la enfrentamos en Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces nadie podrá evitar, ni todas las fuerzas del infierno podrá evitar que nos levantemos con cuerpos resucitados y glorificados, semejante a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos, Señor, la esperanza viva, no la esperanza muerta en cosas que podemos hacer o soñar en esta tierra,
sino por algo que trasciende la vida de esta tierra y que tiene que ver con estar con Cristo para siempre un día. Así como Él se levantó de los muertos y le quitó el aguijón a la muerte, ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, bendice a mis hermanos. Y Padre, bendice nuestra fe también. Sobre todo, ayúdanos a ser firmes, Señor, y a poder permanecer para siempre siguiéndote mientras estemos aquí y después por la eternidad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.